Desde que somos chiquitos nos educan para tener en cuenta a los demás, para preocuparnos mucho por el resto. Decí gracias, decí por favor, llama a la abuela, compartí tus juguetes, saluda a las visitas, dale, jugá con tu hermano o aceptá esa invitación. Pero, ¿recordás algún momento de tu infancia en que tu padre o madre te dijera, podés decir que no si no querés hacerlo? Esa no es tu responsabilidad, no te corresponde. ¿Alguna escena en la que te hayas animado a decir que no estabas dispuesto a ceder frente a tal cosa porque preferías priorizarte a vos? Sospecho que no. Nos educaron para ser atentos, amables. Nos hicieron creer que el autocuidado es egoísmo. De ahí viene esa sensación tan habitual de sentirnos culpables, incómodos o hasta avergonzados cuando tomamos decisiones en las que nos priorizamos a nosotros. No fuimos educados para eso. ¿Cómo hacemos para equilibrar nuestra brújula interna y considerar a los demás sin olvidarnos de nosotros? ¿Hasta dónde es mucho del otro y poco de mí o al revés? Vamos a averiguarlo. Esto es Psicología al Desnudo, el podcast de salud mental de Psi Mamoliti. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Y en esta nueva temporada sumamos video para que además de escucharnos, podamos vernos cara a cara, estar más cerca. ¿Buscas un cambio? Llegaste al lugar indicado. En el episodio de hoy, el peligro de la hiperempatía. Primero lo primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de empatía? La empatía es la acción de reconocer en nosotros esa partecita nuestra que entiende la emoción que la otra persona está sintiendo, porque nosotros la sentimos alguna vez. Podemos conectar con el otro en su tristeza, porque alguna vez nosotros también nos sentimos tristes. Sabemos cómo se siente. Pensemos en un lugar oscuro y frío en el que hay una persona que se siente incompleta, triste, sola o abrumada. Y de repente otra persona baja hasta ahí, prende la luz y le dice, yo estuve acá. Yo sé lo que se siente. Eso es la empatía. La empatía nos permite conectarnos de forma profunda con los demás y contribuir a una sociedad más solidaria. Es la base sobre la que se apoyan las sociedades actuales para funcionar en armonía. Nuestra ventaja sobre las demás especies del planeta no fue la velocidad de correr como las chitas, ni el sentido del olfato hiper sofisticado de los lobos o la visión nocturna del murciélago, sino la capacidad de trabajar en equipo, de colaborar con otros. Fue la empatía, la habilidad que nos convirtió en la especie dominante por excelencia. Nos permitió crear sociedades complejas, expandirnos a lo largo y ancho del globo y vivir como vivimos hoy. La capacidad de sentir lo que siente el otro tiene un trasfondo evolutivo y de supervivencia. Si somos capaces de entender el dolor que experimenta otra persona al lastimarse, podemos evitar caer nosotros en ese mismo peligro. Además, no es solo un concepto abstracto, sino que puede verse muy claramente en nuestro cerebro. Cuando sentimos el dolor de otra persona, cuando la vemos llorar, se activan en nosotros los mismos mecanismos neuronales que sentiríamos si ese dolor fuera nuestro. Esto es lo que algunos investigadores llaman neuronas espejo, y las tenemos desde muy pequeños. Cuando un bebé comienza a llorar en una guardería, por ejemplo, provoca un efecto contagio tal que hará que todos los recién nacidos se transformen en un coro de bebés llorando sin parar. La empatía nos conecta con los demás de tal manera que somos capaces de estar en el mismo estado psicológico. Es como si por un momento fuéramos la misma persona. Entonces quizás estés pensando si la empatía es una capacidad tan positiva, tan útil y tan deseable, ¿qué hay de malo en tener mucha empatía? Es que la hiperempatía nos hiperconecta con el otro y como frente a todo exceso, el costo que pagamos es altísimo. En ese caso, el precio a pagar es que nos desconectamos de nosotros mismos. Imaginen una línea horizontal. En el medio está la empatía.
A la derecha está la hiperempatía, es decir, el exceso de empatía. Y a la izquierda, la nula empatía o la incapacidad de sentir empatía. ¿Saben qué tipo de personas, por ejemplo, están a la izquierda? Las personas psicopáticas, quienes no sienten culpa por nada ni pueden empatizar con nadie. En el extremo total de la línea hablamos de un trastorno de personalidad. En el medio está lo saludable y el exceso está a la derecha, es decir, la hiperempatía. Porque cuando llevamos la empatía a un extremo se da una paradoja tremenda. Y es que dejamos de ser empáticos con nosotros mismos. Y lo más peligroso de todo es que no entendemos la facilidad con la que podemos caer en este otro extremo. Porque vivimos en una era en que la palabra empatía parece ser la panacea. Abundan los libros y conferencias sobre la temática, se la enseña, se la promueve en los colegios, en la crianza, en las redes sociales. Y es que, en su justa medida, no solo es aconsejable, sino que es necesaria. Pero, ¿viste alguna vez algún posteo de Instagram o algún video de YouTube o de TikTok, algo relacionado a los riesgos de la hiperempatía? Probablemente no. La hiperempatía es la empatía llevada al extremo. Es tener tanta, pero tanta empatía que los problemas del otro se sienten propios. Duele tanto el dolor ajeno que la pérdida del otro es mía. Me pone tan triste lo que le pasa al otro que quizás lloro y me angustio por días, incluso más que la persona que me lo está contando. Esto nos transforma en esponjas. No solo sentimos lo que los otros sienten, sino que sufrimos como si fuéramos nosotros quienes estamos en ese lugar. La frontera entre uno mismo y los demás se borra. Perdemos la capacidad de discriminar el propio yo del yo de los demás. A primera vista, esto de sentir en exceso podría parecer un superpoder. Es como tener una radio emocional que te permite sentir cuando alguien está nervioso antes de que diga una palabra, o notar tensión en el aire cuando hay una discusión en tu familia, o entender por qué alguien actúa de manera terrible, reconociendo la tristeza o el miedo que causó esa actitud. Pero en realidad, más que un superpoder, la hiperempatía nos desempodera, nos quita el control sobre nuestra propia vida. Aunque nos permite sintonizar con las emociones de los demás de manera profunda, nos hace vivir sintiendo la necesidad de solucionar el dolor ajeno. Entramos en un estado de agotamiento emocional constante y caemos en una bondad inagotable que nos impulsa a perdonarlo todo, incluso aquello que nos lastima mucho. Las personas que dan todo por los demás pueden transformarse fácilmente en víctimas de personas manipuladoras que se aprovechan de su generosidad y de su incapacidad para poner límites. Pueden caer en relaciones muy tóxicas en las que abunde la dependencia y el sacrificio por el otro. Y eso es lo que suele suceder en la antesala de las relaciones conflictivas. Cuando sucede algo así, con el tiempo, la persona hiperempática suele empezar a sentir un vacío inexplicable. Un vacío que viene bien desde adentro. Se perdió tanto en problemas que no le pertenecen, ahogándose en sentimientos que no son suyos y agotándose de tal manera en los conflictos de los demás que ya no sabe quién es. No sabe qué quiere, no sabe qué necesita. Si yo no me puedo cuidar a mí misma, alguien tendrá que hacerlo. Y si nadie lo hace, voy a terminar descuidada. Y probablemente con un gran resentimiento hacia los demás, porque no me cuidan como deberían, como yo los cuido a ellos. Este reproche hacia los demás en realidad esconde el problema de que es uno mismo quien dejó de priorizarse. Y cambiar esto no le corresponde a los demás, nos corresponde a nosotros. La persona hiperempática mendiga amor, exige atención y cuidado porque en realidad se dejó de amar a sí mismo. Sin darse cuenta, entró en un callejón sin salida. Nadie puede darnos por fuera el amor que no tenemos dentro. Te propongo que hagamos un breve ejercicio. Agarra un lápiz y un papel y anota cuál de todas estas características resuenan más con vos. Son algunas de las señales más comunes de las personas hiperempáticas. Te cuesta poner límites.
Te sentís culpable por decir que no. Las personas vienen siempre a contarte sus problemas porque saben que los escuchás de forma activa y sienten que los podés entender, aunque vos no estés de humor para escuchar o estés atravesando una situación difícil. Si alguien te cuenta un problema, sentís enseguida la necesidad de ayudarlo. Si no, te sentís culpable. A veces sentís que la gente se aprovecha de vos y eso te genera rencor. Ayudar a otros y resolver sus problemas te hace sentir extremadamente valioso. ¿Te reconociste en alguno de estos rasgos? Hay muchas razones por las cuales una persona puede ser hiperempática. La ciencia está comenzando a creer que una de ellas, quizás la más influyente, son las experiencias tempranas. Las interacciones con nuestros cuidadores primarios impactan directamente en la forma en la que aprendemos a relacionarnos con nuestras emociones y con las de los demás. Es decir, que nuestro entorno influye determinantemente en qué nivel de empatía nos situamos. Hay una investigación que me resultó súper interesante. Fue un estudio dirigido por David Greenberg de la Universidad de Cambridge, en el que se encuestó a 2 grupos de adultos para medir su grado de empatía. En los 2 grupos, los adultos que informaron haber vivido eventos traumáticos cuando eran niños, como una muerte, abusos sexuales, físicos o un divorcio muy conflictivo de los padres, mostraron niveles muy altos de empatía, es decir, hiperempatía. Parece que estos adultos con infancias muy difíciles aprendieron desde pequeños a sentir y medir la energía de las personas a su alrededor para protegerse. La hiperempatía se había transformado para ellos en una técnica de supervivencia. Desarrollaron la habilidad de estar alerta a las emociones y cambios de humor de sus padres. Predecir comportamientos fue la mejor manera que encontraron de adaptarse y evitar situaciones dolorosas. Curioso, ¿no? Ser hiperempáticos tiene muchos riesgos. ¿Se acuerdan de La Bella y la Bestia, esa película de Disney? Sí, yo sé que parece una historia de amor hermosa, pero en realidad tenemos frente a nosotros al mejor ejemplo para retratar los riesgos a los que se exponen las personas hiperempáticas en sus relaciones. Bella, la protagonista, era una joven sensible, capaz de leer muy bien a las personas. La gente no la entendía, la veía como extraña en un gran mundo interior que le hacía parecer siempre estar como en las nubes. La bestia había sido antes un príncipe engreído, arrogante y sin empatía. Una anciana hechicera le pidió ayuda una noche fría y él se negó a ayudarla insensiblemente. Entonces, esta anciana lo hechizó, lo transformó en una bestia. Quería que mostrara por fuera lo que ella creía que era por dentro. Bella es lo opuesto a la bestia en todos los sentidos. Es linda físicamente, pero también es amable, cariñosa y tiene un alto nivel de empatía. Y si bien se enamora perdidamente de la bestia, hay varios detalles que se nos escapan en lo que conocemos como una historia de amor. En primer lugar, ella estaba cautiva. Tenía que tolerar gritos y maltratos, vestir de determinada manera y cumplir con las reglas estrictas de la bestia. Así todo, ella logra ver más allá de su ira y su agresividad y logra comprender su dolor y su angustia. Y entonces perdona sus maltratos y se enamora de la bestia. Se olvida de que, en definitiva, es su prisionera. Si querés meterte de lleno a bucear en las profundidades de las relaciones de pareja marcadas por la hiperempatía y el narcisismo excesivo, te recomiendo un libro, Las mujeres que aman a psicópatas, de la psiquiatra Sandra Brown. Si bien el libro habla de mujeres hiperempáticas, podemos entender las dinámicas más allá del género. Brown nos permite una comprensión profunda de las dinámicas de personas de rasgos psicopáticos con personas hiperempáticas, una díada bastante habitual. El exceso de empatía incapacita a las personas a ver con claridad a quienes se aprovechan de ellas. Ok, si llegamos hasta acá y nos dimos cuenta que somos personas hiperempáticas, pongamos manos a la obra porque hay mucho por hacer. Lo primero que debemos trabajar, si queremos afrontar nuestro exceso de empatía, es la capacidad de volver a nosotros mismos, de recuperar el protagonismo de nuestras vidas, priorizarnos y entender que nadie más que nosotros nos obliga a estar siempre disponibles para el resto. Necesitamos volver a trazar esa frontera perdida entre lo que nos pertenece a nosotros
y lo que le pertenece al otro. Quiero darte 5 claves para trabajar con tu hiperempatía y volverla un poco más equilibrada. Primero, aprende a poner límites. Sí, sé que da miedo, sé que no sabes cómo hacerlo sin sentirte culpable. Quizás pienses que si pones un límite vas a perder el amor de las personas que más querés, pero cualquier relación sana tiene límites. Las relaciones sin límites, de hecho, son muy peligrosas. Se trata de poner en palabras nuestras necesidades, de marcar hasta dónde podemos dar sin sacrificar nuestro propio bienestar, porque no podemos darlo todo. Nuestra capacidad y nuestra energía es ilimitada. Si querés profundizar en este tema, en el episodio 32 tenemos un capítulo completo con herramientas súper claras para que empieces a trabajar con los límites en tu vida cotidiana. Segundo, deja de intentar solucionar la vida de los demás. Acá es donde empezamos a trazar esa línea entre lo que nos corresponde a nosotros y lo que tenemos que devolverle a la otra persona, entre lo que podemos controlar y lo que no. Si todo eso que los demás hacen con su vida no depende de nosotros y no podemos controlarlo, porque no nos corresponde, ¿qué sentido tiene angustiarnos tanto con su dolor? Además, cuando les solucionamos los problemas a los demás, no les hacemos ningún favor. En realidad, les estamos quitando la oportunidad de arriesgarse, de aprender y de ganar autonomía haciendo su propio camino. Si esto te resuena, te recomiendo escuchar el episodio 3 de la temporada 2, llamado Sobreprotección, para ver las consecuencias profundas que tiene vivir solucionando los problemas de los demás. Tercero, respeta los límites ajenos. ¿Cómo reaccionas cuando un amigo, un compañero de trabajo, un familiar o tu pareja te ponen límites? Cuando te dicen que no. ¿Te sentís rechazado o enojado? Este es un trabajo difícil. En general solemos enojarnos o molestarnos cuando queríamos hacer algo y la otra persona nos dice que no. Pero es súper necesario hacer el trabajo de respetar los límites de los demás. Si somos congruentes y respetamos sus límites, va a ser más fácil que los demás respeten los nuestros. Si entendemos que el otro no puede con todo ni exigimos que lo haga, tampoco lo vamos a hacer con nosotros mismos. Solemos tratar a los demás de la misma manera en la que nos tratamos a nosotros. Cuarto, anclate al presente. Para traer la energía que pusiste en los demás hacia vos, una recomendación maestra es la de hacer ejercicios de respiración o meditaciones guiadas. Sí, ya sé, lo escucho en todos lados, qué trillado. Te cuento, lo escuchás en todos lados porque las neurociencias de las últimas décadas todavía están sorprendidas de los efectos impresionantes que la meditación tiene en el cerebro. Quizás hayas notado que cuando estás sobrepasado, tu respiración se vuelve rápida y superficial. Es como si no terminaras de hacer todo el ciclo de la respiración. La respiración profunda permite que fluya más aire en tu cuerpo, calma los nervios, reduce el estrés, reduce la ansiedad. Esto no lo digo yo. Lo confirman más de 1000 papers científicos al día de hoy. Si no sabes por dónde empezar con esto, hay un montón de apps gratuitas de meditación que podés usar para relajarte o hacer pausas activas a lo largo de tu día. O en YouTube, por ejemplo, hay miles de listas de reproducción y de canales con meditaciones súper lindas y gratuitas. Y de hecho, en nuestro canal, el de Psima Moriti, podés encontrar un montón hermosas. Escucha tu voz interna. Existe una herramienta muy poderosa para eso. Tus emociones. Ellas indican cuando algo no te hace sentir bien o cuando un límite está siendo traspasado. Identifica cuándo se hace presente algún sentimiento de frustración, de tristeza o de enojo. ¿Qué lo disparó? ¿Qué te haría sentir mejor? Tus emociones son tus grandes maestras. Tienen mensajes o lecciones para darnos. Acá las recomendaciones son infinitas. Básicamente, todo este podcast se mete en profundidad en cada una. Así que, si te interesa bucear en cada una de tus emociones, escucha este podcast de principio a fin. ¿Llevo el tipo de vida que me hace sentir plena? ¿Me doy espacios para la tranquilidad y la calma? ¿Tengo sueños y objetivos? ¿Cuáles son? ¿Les dedico tiempo? Un consejo acá.
Empezá de a poco. No quieras incorporar las 5 claves ya mismo. Podés empezar con cuestiones más cotidianas, como por ejemplo pedirle a tu pareja que sea hoy quien limpie los platos o que te cocines si no estás con energías. Probablemente no te salga a la primera. Quizás primero sientas el impulso de resolver vos, de solucionar vos, aunque no des más. Frená, mirate, notá cómo estás. Y si no podés, pedile al otro que haga eso que hoy vos no podés hacer. Esto me lleva a un segundo consejo. Elegí conscientemente a tu tribu, a personas que te cuiden, que te respeten, que no te drenen ni te vivan llenando de pedidos excesivos. Personas dispuestas a escucharte y a respetar tus límites. ¿Todo esto significa que para cuidarnos debemos dejar de ayudar a los demás? No, claro que no. Podemos estar ahí para el otro y es hermoso hacerlo, pero sin dejar de prestar atención a esa brújula interna que nos dice si estamos dando más de lo que nuestra capacidad nos permite y a reconocer a qué le estamos diciendo que sí cuando le decimos que no a la otra persona. No puedo acompañarte al dentista puede significar sí voy a darme tiempo para mi práctica de meditación, por ejemplo. En definitiva, no hay una sola receta mágica para equilibrar la hiperempatía. Se trata de volver a nosotros, de volver a ponernos como prioridad. ¿Cómo vamos a relacionarnos sanamente con el mundo si desconocemos nuestras propias necesidades? Probablemente ya sepas celebrar a los demás. Ahora es el momento de aprender a celebrarte a vos. Quizás ya sabés perdonar al resto. Aprende a perdonarte. Ya sabés sonreírle al resto. Pero ¿cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y te sonreíste a vos? Oscar Wilde dijo que amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que durará toda la vida. ¿Estamos listos para dar ese paso? La psicoterapia online tiene un montón de beneficios. Por ejemplo, la adaptabilidad a tus tiempos y la accesibilidad desde cualquier parte del mundo en la que estés. En Psy Mobility te esperan más de 150 psicólogos y psicólogas para comenzar tu proceso de cambio de manera efectiva y profunda. Para saber más, ingresá a psymobility.com.